bendiciones, bienvenidos a su parroquia, a nuestra querida Santísima Trinidad. En el encuentro de hoy será nuestra última reunión de catequistas del año. En diciembre no habrá reunión de catequistas. El material que estamos compartiendo es para 3 semanas, pero a través de la estructura de catequesis pensamos enviar materiales transversales de Navidad y para completar antes de nuestro próximo encuentro en enero para aquellas comunidades que estén al día y se queden, como en ocasiones ha habido cuando hemos dado lapsos para que las comunidades se pongan al día, que se queden sin material. Entonces, no es que en el calendario faltará el encuentro de diciembre, sino que nos volvemos a ver en enero, por todo y aquello de las festividades navideñas. Queremos darle las gracias al Padre Maza por su disposición, por su ánimo. Vamos a ir recorriendo y profundizando el credo el día de hoy. Hoy estaremos hablando de esa segunda persona del credo, del Hijo, y sobre todo veremos cómo va tomando forma la Trinidad. Quiero iniciar formalmente nuestro encuentro en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que eres la realización de la verdad, la realización del mensaje que Dios nos tenía para compartir, tú que fuiste quien nos reveló al verdadero Dios, ese Dios tuyo, te pedimos que hoy nos infundas y hagas manifiesto tu Espíritu en esta congregación, en este templo, en esta reunión que estamos por iniciar. Que esa comunicación que viene del Espíritu inunde los labios del Padre Maza, inunde nuestros oídos para escuchar el mensaje que tú quieres, el mensaje que nos haga crecer, el mensaje que nos permitas transmitir al interno de cada una de nuestras comunidades y de nuestros hogares, de nuestros sitios de trabajo y cada uno de los puntos que toquemos en nuestro desempeño social. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Maza, bienvenido. Gracias por tu tiempo y tu disposición. Dios te bendiga. Buenas noches a todos. Hagamos una pequeña reflexión de esto que vamos a ver. La salvación es darnos una oportunidad que no teníamos, es poder realizar lo que somos. Nosotros somos personas, seres capaces de amar, de buscar la verdad. Somos seres capaces de establecer relaciones. Cuando Dios nos salva, rehace lo mejor de nosotros. Nuestra capacidad de buscar la verdad y dejar la mentira, nuestra capacidad de amar y dejar el egoísmo, nuestra capacidad de establecer relaciones, nos salvan las relaciones. Salvan la relación. Miren, ¿qué cosa es creer? Una relación. Orar, una relación. Orar es reconocer una relación que nosotros no comenzamos. Orar es reconocer una relación. Cuando oran, digan Padre, estás reconociendo a alguien que te entendió en la vida. Padre. ¿Cómo nos salva Dios? En Jesús, que es camino, verdad y vida. Jesús
que es la puerta de la primera lectura de hoy, la puerta, yo soy la puerta, dice Jesús. Es decir, la puerta a empezar a amar, la puerta a establecer relación, la puerta a buscar la verdad. El Señor Dios nos salva en un ser personal, porque nosotros somos personas. Nos sale al encuentro de un ser personal. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Adelante. Hemos hablado del tema del Padre, y el Padre se nos revela en Jesús. En Jesús el Padre se da a conocer. Como decía San Juan de la Cruz, en el Hijo Dios nos ha dicho todo lo que nos quiere decir, completamente. El Hijo es la palabra en la que el Padre se expresa. El Hijo es la palabra que el Padre nos dice a nosotros, a cada uno de nosotros. Vamos a hablar de Jesús. Y cuando nosotros creemos en Dios, nuestra acción de creer empieza por Jesús. Creo en Jesús, creo en Cristo. Es en Cristo que hemos conocido al Padre. Como dice Pedro en los Hechos de los Apóstoles, no se nos ha dado otro nombre en el que podamos ser salvos. Es en ese nombre que hemos conocido al Padre, a Dios. Quien me ve a mí, ve al Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús en ese capítulo 14 de Juan. Nadie va al Padre si no es por mí. Por eso es que vamos a hablar ahora del Hijo. Nos estamos preparando para celebrar la Navidad, se va acercando. Este domingo que viene vamos a celebrar a Cristo Rey, el que vino, viene y vendrá. El que vino, viene y vendrá. La fiesta del domingo tiene esos elementos. Y luego Navidad, el que vino. Y luego Epifanía, el que se manifestó. Y luego el bautismo, el que se manifestó como hijo. Bueno, pues en el Hijo Dios nos dice todo lo que nos quiere decir, porque Él es su palabra en la que Dios se expresa. Él es su palabra en la que Dios se expresa. Cuando hablamos sobre Jesús, hablamos de una persona concreta. Una vez le preguntaron a un autor inglés, Chesterton, ¿usted me quiere decir que el absoluto se ha revelado en un campesino de Galilea del siglo I? Exactamente eso. Hemos conocido a Dios en ese Galileo, Qué cosa tan sorprendente, tan escandalosa. Y lo vamos a celebrar, eso es lo que se celebra en parte de la Navidad. Y en ese niño, Dios nos sale al encuentro. Un hijo se nos ha dado. En ese niño, Dios nos sale al encuentro. ¿Qué queremos significar cuando predicamos que Jesús es el Cristo? Cristo es el ungido. Quiere decir el elegido por Dios para llevar adelante su plan de salvación. En Él se cumplen todas las promesas. Miren, cuando Israel designaba a un hombre como rey, lo ungía, le echaba aceite. Cuando Israel designaba a alguien como profeta, lo ungía. Cuando había un elegido, lo ungía. El verbo ungir en griego es crio, ungido, Christos, Cristo. Cristo significa ungido. Y la palabra Mesías es la misma, solo que en hebreo. Mesías, las tres palabras, ungido, Cristo y Mesías, quieren decir lo mismo. Es decir, Él ha sido ungido para una misión. Y por eso, por ejemplo, en el bautismo, el Espíritu viene sobre Cristo. Pero en realidad, el Espíritu siempre ha estado sobre el Hijo. Por ejemplo, en Lucas, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, porque lo que de ti van a hacer
es el Santo de Dios. Y el Espíritu, nosotros creemos que procede del Padre y del Hijo. Procede del Padre y del Hijo. Y cuando nosotros nos bautizaron, nos ungieron el crisma. Toda mujer, todo hombre bautizado es una ungida, un ungido. Nosotros somos ungidos para una misión. Que tenemos la unción de Cristo, el mismo Espíritu de Cristo que está en nosotros. Somos hijos en el Hijo. Somos hijos en el Hijo. Cuando adoptamos, los seres humanos damos papel. Cuando Dios adopta, da su Espíritu. Nosotros adoptamos desde fuera. Dios adopta desde dentro. Somos hijos en el Hijo. Nos da su Espíritu que clama Abba. Nosotros no sabemos orar, pero el Espíritu nos ayuda como nos conviene. El Espíritu viene en nuestra ayuda. Ese capítulo 8 de la carta a los romanos. Como el Espíritu viene. Pues bien, Jesús recibió el Espíritu. En Jesús está el Espíritu y también en nosotros. Todo el que cree hace esta afirmación. Jesús es el enviado definitivo de Dios para todos los tiempos. Y se pasa de un hombre concreto al Cristo de la fe. No es evidente que Jesús sea el Mesías, no es evidente. Hay gente que lo discute, hay gente que nunca lo aceptó, Y hay gente que tiene prejuicio. De Nazaret puede salir algo bueno. Todo, ¿no? Un Mesías crucificado. Eso fue algo tan grande que hubo cristianos que evitaban hablar del Mesías crucificado. Y Pablo tiene que escribirle la primera carta a los Corintios, y ustedes pueden leer los 3 primeros capítulos, donde Pablo dice: nosotros hablamos de un Mesías crucificado. Fuerza y sabiduría de Dios. Fuerza y sabiduría de Dios. Porque la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Y la necedad de Dios es más fuerte que la sabiduría de los hombres. Porque los judíos buscan signos y nosotros predicamos a alguien crucificado. Y los griegos buscan saber, sabiduría, y nosotros estamos anunciando la necedad de la cruz. No es evidente, pero tenemos signos. Tenemos que apoyar. Este señor, que es un gran teólogo, llegó a decir, cosa que nosotros no estamos de acuerdo. No hace falta hablar de Jesús histórico. Hablemos simplemente de lo que creemos. Pero es que yo no puedo creer en algo que no tenga fundamento. Yo no puedo decir, no sé nada de Jesús, pero creo en Él. Eso no funciona. Eso no funciona. Si nosotros confesamos a Cristo en la fe, es porque se apoya en alguien histórico. El Cristo de la fe se sustenta en el Jesús histórico, pero no se deduce de manera necesaria y evidente, pero también se apoya en el testimonio de los apóstoles. Se apoya en el testimonio de los apóstoles. Ejemplo: los mismos hombres que huyeron la noche que Jesús cayó preso, nos dicen: Él es el Cristo, y dieron su vida por afirmar eso. Él es el Cristo. Tenemos, por eso nuestra fe es católica apostólica. Cada domingo rezamos el credo, llamado credo de los apóstoles también. O sea, que nosotros, nuestra fe se apoya en la fe de esos hombres. Que por cierto, las comunidades sirven también de apoyo a la fe. Veo que tú crees, me hace bien tu fe, me apoyo en tu fe. ¿En dónde se apoya todo esto? En la fe de los apóstoles. ¿Y dónde se apoya la fe de ellos? En que Cristo les salió al encuentro resucitado. Cada domingo nos encontramos con Cristo resucitado para que nuestra fe se fortalezca. Que Jesús sea el Mesías
no se puede demostrar como una demostración puramente histórica o científica. Por ejemplo, vamos a hablar de la línea Manchester. Seguimos. ¿Cómo fue que la gente descubrió el Cristo en Jesús? Bueno, la gente que necesitaba el perdón, pecadores, enfermos, los abandonados, gente que no ponía la solución en ellos mismos, fueron capaces de descubrirlo, fueron capaces de descubrir en Jesús al Mesías. ¿Y quiénes no lo recibieron? La gente que tiene todo resuelto, o muchas veces gente que están persuadidos que ellos son la gran cosa, que ellos no necesitan cambiar. Ahora viene Navidad. Usted va a ver, por ejemplo, en Mateo, hombres sabios que citan la Escritura, entienden la profecía, pero no van a beber. No van. O vas a ver en Lucas, gente que María y José abordan, pero no lo reciben. No había sitio para ellos. Y Juan dirá, la luz vino y las tinieblas no la han recibido. Hay gente que no recibió, no aceptó, pero hubo gente que sí. En la Navidad es muy curioso. Los que no cuentan, los pastores, trabajadores de la noche, con mala fama, son los que van. Unos hombres que no tenían Biblia, curiosos de los astros, astrólogos, probablemente supersticiosos, van siguiendo una estrella y llegan hasta Belén. Hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarla. No tenían Biblia, tan despistados que se asesoran con Herodes y llegan. En cambio, Herodes dice, vayan y avísenme, y regresen y avísenme para yo ir también, pero no van. Y los escriban, y tú, Belén, de Efratá, no eres la mejor, sientan la Escritura, pero no van. Así está llena nuestra sociedad de gente que sabe de Jesús, pero no sabe a Jesús. Y gente que a lo mejor no tiene ninguna formación, pero está cerca de Jesús, porque comparte, porque tiene esos valores. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Seguimos. ¿Quiénes reconocieron a aquellos que estaban en búsqueda? La búsqueda. ¿Qué es de las cosas, de las grandes enfermedades de la sociedad hoy en día? La gente que lo tiene todo y lo que le falta lo puede encargar por internet, lo va a comprar. ¿Me explico? Sí. O sea, es uno de los grandes, la búsqueda, gente buscar, adelante. Afirmamos que Jesús de Nazaret no es solo el Cristo, sino que es Señor. ¿Qué quiere decir cuando decimos Jesús es Señor? Que es divino, divino. Eso en hebreo se decía Adonai. Dios es divino, Adonai. Y eso en griego se dice Kyrios, Kyrios. La primera iglesia pidió misericordia diciendo Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Todavía se canta, Señor, ten piedad. Entonces, Jesús es Señor. ¿Qué quiere decir? Que por su resurrección es vencedor de la muerte. Y hemos visto que Dios lo resucitó de entre los muertos. Esa es la experiencia de los primeros cristianos. Que Dios le firma un cheque en blanco a Jesús. ¿A quién le puede firmar Dios un cheque en blanco? A Jesús. Sí. Sé que es un comentario que quedará grabado, pero ahora van a apagar el aire para que no estemos tan... Sí, ahora.
invente, se supone que lo apague o que ya esté apagado. Seguimos. ¿Qué quiere decir que Jesús está a la derecha de Dios? Que la acción salvadora de Dios pasa por Jesús. Que Jesús es de la misma sustancia, de la misma naturaleza, de la misma categoría que el Padre. Por eso decimos que Él es Dios de Dios. Como usted saca una llama de una llama y las dos son llamas, Él es luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Importantísimo esa afirmación. Jesús es tan divino como el Padre. Seguimos. Aquí ustedes están viendo el icono del Rublev. Vale la pena que usted busque en internet. Icono de Rublev, R-U-B-L-E-V chiquita. Un pintor ruso ortodoxo, creo que del siglo XV, en una época en que se discutía mucho sobre la Trinidad. Observe el icono, los tres rostros son iguales, de la misma, son tan diosos, tan divinos, el Padre como el Hijo como el Espíritu. Miren los tres que tienen su báculo, su callado, como los tres caminantes que fueron a visitar a Abraham en ese pasaje de Génesis que le anuncia el año que viene Sara tendrá un hijo. Los tres caminantes de Génesis. Fíjense cómo comparten el azul, pero miren el del centro, que es el Hijo, que tiene la púrpura por la pasión. Y miren en la derecha el verde de la novedad del Espíritu, las hojas verdes. Y miren cómo están en la mesa del mundo, que en aquella época abajo se cree que era cuadrada la tierra. Y fíjense cómo hay dos cálices, el cáliz de la mesa y la figura forman un cáliz, si se dan cuenta. La misma figura en el centro hay un cáliz. Bueno, yo le he hablado de algunos de los signos. Esto puede estar una hora hablando de ese cuadro. Ahí tiene una cantidad de detalles impresionantes. Fíjense la encina de Mambré detrás del Padre, en la cabeza del Padre. Y una casa, en la casa de mi Padre, muchas moradas, etc. Bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como decía Hugo al comienzo, Jesús vino para que conozcamos al Padre. Y Jesús y el Padre nos dan el Espíritu. El Espíritu que yo les enviaré nos llevará hasta la verdad completa. Todo esto es para que nosotros entremos en comunión con la Trinidad. Estamos en una parroquia ignaciana. Nosotros estamos llamados a descubrir que la Trinidad comunica su amor y nosotros le respondemos con el nuestro. Hemos comenzado esta charla por el Padre, el Hijo, el Espíritu. Así comenzó nuestra fe. Así nos bendijeron los casados, su matrimonio. Así me bendijeron a mí. Jura, la Trinidad. La Trinidad. Estamos entrando en comunión con la Santa Trinidad. Muy bien, seguimos. Estamos invitados a sentarnos a la mesa de la Trinidad, que está expresado en este dibujo tan lindo, en este ícono. Adelante. ¿Qué herejías atentan contra este misterio? El modalismo, el subordinacionismo y el arrianismo. Vamos a explicar un poquitico cada uno, como me aconsejó un hombre muy sabio. Adelante. Modalismo es la herejía que dice todos son lo mismo, todos son lo mismo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es una misma persona, con nombres distintos. No, señor. El Padre es el Padre y no es el Hijo y no es el Espíritu. Y el Hijo, etc. Es el Hijo, no es el Padre, no es el Espíritu. O sea que es una herejía. No son modos de hablar diferentes, no. Son seres diferentes. Son fuentes de relación diferentes. Y ojalá nosotros descubramos al Padre. Siempre hemos orado, Padre nuestro. Padre nuestro. Y cuando oramos así, probablemente alguien más nos acompañe.
el Hijo nos acompaña. Y probablemente el Espíritu hace nacer en nosotros esa oración también. Bueno, el modalismo. Seguimos. El subordinacionismo, es decir, pensar que Jesús es un Dios de segunda categoría. No. El Hijo es el Hijo, procede del Padre, pero es tan divino como el Padre. ¿Por qué? Fíjate qué importante. El Hijo tiene la misma divinidad que el Padre, porque el Padre es tan bueno que le comunica todo al Hijo. Si el Hijo no tuviera la misma divinidad, el Padre no fuera tan Padre. Desde siempre Dios ha sido Padre, porque siempre ha habido el Hijo y siempre ha habido el Espíritu. Son eternos. Adelante. No se puede ser cristiano si se niega que Jesús es Señor. Por eso le respondieron a alguien que decía: Jesús no es más que un humano más. No, creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Estamos explicando entonces este punto del credo sobre el Hijo. ¿Seguimos? Arrio veía a Jesús como la criatura más sublime, pero no divino. ¿Por qué? Porque no podía aceptar que alguien divino padeciera, ignorase. Y la iglesia le responde: ese que ignora, ese que sufre, es divino. Porque Dios ha asumido, lo vamos a estudiar todavía más ahora, Dios ha asumido esa condición por amor a nosotros. Se vació de sí mismo, haciéndose obediente y muerte de cruz. Filipenses 2. Seguimos. Por eso el Hijo no es criatura, porque crear es algo que tiene comienzo, es algo que entra en el tiempo. En cambio, engendrado, no creado, engendrado, no creado. Eso proviene de la eternidad, surge de la misma vida. Dios siempre ha sido un Padre, Dios siempre ha engendrado. Seguimos. Dios se manifiesta tal como es y es tal como se manifiesta. Dios se manifiesta tal como es y es tal como se manifiesta. Si fuese de otra manera, el Nuevo Testamento no sería engaño. No sé, ¿está apagado esto? Parece que se nos olvidó algo. Sí. Bueno, creo que, mira, adelante. Hemos confesado a Jesús como Señor y hemos conocido al Padre gracias a la poderosa acción del Espíritu Santo. Estamos llegando a la conclusión de esta primera parte. ¿Seguimos? ¿Qué es lo que queremos confesar? La realidad de la encarnación y de la salvación. La diferencia entre un Dios personal y comunicativo y un Dios impersonal. Qué triste cuando la gente dice: algo hay, debe de haber algo. Oh, ese Dios es Padre, es un ser personal, un Dios vivo y un Dios muerto, reducido quizás a una ciega fuerza cósmica. Mucha gente, muchísima gente dice: yo creo que debe de haber algo, hay un Dios. Dice así, mucha gente. Tú le preguntas y tú dices: ¿hay algo? Sí. ¿Hay un Dios? Sí. Si hay un Dios, ¿será bueno? Sí. ¿Qué es lo mejor? El amor. Si hay un Dios, ¿es amor? Sí. Es amor. Y si es amor, ¿no se habrá comunicado? No se habrá comunicado. Es posible que todo el que ama se comunica. Todo el que ama se comunica. Y Dios, que es amor, ¿no se habrá comunicado? Piénsalo. Eso es lo que decimos nosotros, que se nos ha comunicado en Jesús, que nos ha dicho todo lo que nos quería decir, porque Dios es amor. Esa es la primera parte. Ahora venimos con la segunda parte. Perdón. El cristiano cree en el Dios viviente que vive en la vida trinitaria
y que es capaz de comunicar su propia vida trinitaria con la comunicación del Hijo y del Espíritu. Eso es lo que creemos, en un Dios que se comunica, que es una de las grandes intuiciones de San Ignacio. Mi problema no es ver cómo yo le saco a Dios lo que necesito. Mi reto es cómo me preparo a recibir lo que Él me quiere dar. Cómo me dispongo, disponerse a recibir lo que Dios me quiere dar. Ahí sí. Muy bien. Ahora vamos con la segunda parte. Ahora estamos hablando de la encarnación. Esto suena un poco mítico. Bajó del cielo, como si el cielo estuviera ahí arriba. Como dijo Yuri Gagarin, los que tienen mi edad se acordarán del primer astronauta ruso que le preguntaron: bueno, ¿tú estuviste por el cielo? Sí. ¿Y viste a Dios? No vi a Dios. Dijo el ruso. Bueno, hay gente que se cree que por ahí arriba. Seguimos. ¿Qué quiere decir? Que Dios abandona su condición divina para ir en busca de lo que se había perdido. Es decir, nuestro Dios es tan Dios que hay uno de la Trinidad que se hizo hombre. El Hijo de Dios se hizo hombre. Ese es uno de los puntos clave de la Navidad. La Navidad no es una chercha lumínica, no. La Navidad es una celebración del misterio, entre otros, de la encarnación. Seguimos. Dios, sin dejar de ser Dios, puede vivir también una vida plena y verdaderamente humana en su máxima plenitud y perfección. Tan humano como nosotros. Tan humano como nosotros. Seguimos. Nosotros pensamos acerca de Dios como un ser autosuficiente y podemos pensar que a Dios no le importamos, pero fíjate, de los primeros encuentros de la Biblia entre un ser humano y Dios, ¿qué es lo que Dios le dice a Moisés? He visto los dolores de mi pueblo, he visto los dolores de mi pueblo. Qué lindo que en Navidad, como decía una niña pobre, Él me entiende mejor que mucha gente. El nacimiento que ocurre en un establo, en una cueva, está más cerca de la vida de muchos humanos que no la tienen fácil. Él me puede entender. Seguimos. Es verdad que Dios no necesita nada, es verdad, pero nos ama de manera libre y gratuita. De manera libre y gratuita. En toda la creación es como si fuera una palabra de amor de Dios hacia nosotros. San Ignacio quería que cuando tú contemplas el cielo, la naturaleza, las personas, las situaciones, te des cuenta que Dios te está llegando. Pablo llegará a decir: en Él nos movemos y existimos. Nos movemos y existimos. Estamos rodeados. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Lo decimos cada vez, pero uno no lo cree. Bueno, cuando uno está en tráfico, tal vez parado en un tapón en la chuchi, a lo mejor no pensamos que el cielo y la tierra están llenos de tu gloria, pero sí, Señor. Seguimos adelante. Dios ha escogido manifestarse como don y benevolencia, como dice Pablo en la carta a Tito. Ha aparecido la generosidad de Dios. Se ha revelado la generosidad de Dios. Todos los regalos de la Navidad tienen como fundamento el gran regalo del Hijo. Regalo de Navidad, sí, Señor, hasta donde dé sus medios. ¿Por qué? Porque el Padre nos regala al Hijo. Sí, seguimos. Viene a revelarnos el valor de vivir en comunión, de vivir la relación filial con Dios como relación fraterna entre hombres y mujeres en esta humanidad. El valor de la relación. Caín dice: ¿dónde está tu hermano? Jesús pregunta: ¿quién se hizo cercano del que cayó entre malhechores? ¿Quién se hizo prójimo?
¿Quién se acercó? ¿No? Estos son los tiempos de Caín, ahora, lo que estamos viviendo, hay un poco. Pero en medio de eso hay gente buena, hay gente que ayuda, que pregunta, tal. Seguimos. ¿Qué vino? A ser presente el Espíritu de Dios, el Espíritu que nos hace clamar Abba, cuando oren digan Padre. Seguimos. Jesús responde con el Padre Nuestro. Hay una versión en arameo de lo que sería el Padre Nuestro. La gente que ha estudiado mucho el Padre Nuestro lo han llevado atrás al arameo y tiene como un ritmo, ¿no? de la palabra. Es verdad que es bien preciosa como oración. Seguimos. Es verdad que el Espíritu que se nos da no dice nada nuevo, pero nos ayuda a entrar en la actitud de Jesús. Nos ayuda a entrar en la actitud de Jesús. Sí. Nos hace como si fuera otras actitudes jesuánicas en nosotros, ¿no? Seguimos. Toda experiencia espiritual hay que contrastarla con las experiencias de la humanidad de Jesús. Esta es una persona muy santa, pero no comparte. No, está raro eso. Esta es una persona muy buena, pero no perdona. Esta es una gente muy sublime, muy mística, pero no le importa la mástica. No sirve, no funciona. Sí. O sea que todo eso son las actitudes de Jesús. Seguimos. Al hacerse hombre, no lo hizo en condiciones especiales. La verdadera encarnación conlleva la cruz. A mí me consuela mucho una frase que lo oí decir, no se aquí. No haga trampa. Acepta lo que te toca. Haz lo mejor, que Jesús jugó con la misma baraja que tú estás jugando. La misma baraja. Jesús no tenía otra. Jesús vivió la misma vida que nosotros. Ese es uno de los grandes razonamientos de la carta a los hebreos. Lo va a repetir 2 veces, en el capítulo 2 y en el capítulo 4. Seguimos. Vamos a ver ahora. Seguimos. La encarnación no puede ser abstracta. Jesús vivió. En este mundo hay trampa. Jesús vivió la trampa. En este mundo te acusan falsamente. Lo acusaron falsamente. En este mundo, la gente que tú te creías que eran tus amigos salen corriendo. Le pasó. Todos lo abandonaron. Jesús vive lo que vivimos nosotros. Estar ahí, este domingo que viene, lo vamos a meditar. Jesús delante de Pilato. ¿Cuántas veces, cuánta gente buena se ha encontrado en esa situación, ¿no? De no poder hacer nada, de estar en manos de gente injusta? Estos obispos que han votado de Nicaragua, por ejemplo, que los han calumniado, atacado, etc. Jesús pasó por ahí. Seguimos. Esa es la actitud de Jesús. No se aferró a su condición divina, no se crispó sobre su divinidad como si fuese un botín, una posesión. Yo digo que si yo hubiera sido el hijo, yo no suelto. ¿No? Pero el hijo revela su divinidad escondiéndose en ese niño. Como dice, hay un villancico de América del Sur que dice: a la huella, José y María, con un Dios escondido, nadie sabía. O sea, Jesús se revela escondiéndose. Hay que ser muy grande para hacerse pequeño. Hay que ser muy, muy grande para estar sometido al censo del César, no tener posada, etc. Y estar siendo buscado por Herodes. Sí, seguimos. Mira este razonamiento de la carta a los hebreos. Puesto que nosotros vivimos esta condición humana, Él compartió nuestra condición humana. Porque mira el razonamiento que hace. ¿Por qué hay tanta gente que se dedica a la bebida, a la mala vida, al robo? Porque creen que así se afirman, porque le tienen miedo a la muerte, porque ven la muerte, yo voy a desaparecer. Bueno, antes de que yo desaparezca, déjame tener, déjame gozar.
antes de que yo desaparezca. Por eso dice, el diablo los tenía presos por miedo a la muerte. Jesús enfrenta la muerte y nos enseña que la muerte no se enfrenta robando, dedicados a la mala vida. No, así no se enfrenta. La muerte se enfrenta amando, haciendo el bien, que eso es lo que queda. Liberó a los hombres que por miedo a la muerte se pasaban la vida como esclavos. No vino a hacerse cargo de ángel, sino de la raza de Abraham, de la raza de Abraham, etc. Seguimos. Por eso tuvo que hacerse semejante a todos sus hermanos y llegó a ser sumo sacerdote, etc. Y mira este último razonamiento tan lindo. Él mismo ha sido probado por medio del sufrimiento, por eso Él puede ayudar a los que son puestos a la prueba. Qué lindo eso. Yo he contado este cuento 1000 veces, me excusan. Yo nada más tengo una vida, no puedo inventar los cuentos. ¿Cómo me sucedió en el 90, en enero del 90? Yo me iba llevando quien me trajo subiendo la pelona, ¿no? Y pasó al lado mío un señor que me dijo, ánimo, Padre Massa, y me dio un muro. Ánimo, Padre Massa. Yo le dije, ¿qué ánimo me da usted? ¿Te ve un muro? O sea, lo que quiere decir la carta a los hebreos es, Jesús nos puede dar ánimo porque vivió lo que vivimos. Vivió lo que vivimos. Una persona que sufre, que se le murió un ser querido, le puede hablar a Jesús. Le puede hablar. Una persona que perdió un hijo, le puede hablar a Dios. Tú sabes lo que es que te mate un hijo, que muera un hijo. Tú sabes lo que es el fracaso, lo que es el dolor. Le puede hablar. Le puede hablar. Sí. Yo me acuerdo de una meditación que hizo un catequista para unos niños delante de la cruz. Le decía, siempre podemos confiar en Jesús, siempre te va a abrazar. Mira cómo tiene las manos clavadas. Ese abrazo es paciente, nunca va a huir de ti. Mira cómo tiene los pies clavados, nunca va a salir corriendo. Está ahí para ti. Y si se te hace muy difícil llegar, mira cómo tiene el costado abierto para que tú puedas llegar a su corazón. Es decir, en Jesús nos podemos acercar a Dios sin miedo. Desde nuestra situación, el valor de la encarnación. Ahora la Navidad, los refugiados, José y María huyendo de Herodes a Egipto. Cómo ilumina la suerte de todos esos palestinos huyendo a las bombas israelíes. Cómo ilumina la suerte de tanta gente humilde corriendo, cruzando el Darién, tanto exiliados, venezolanos, cubanos, nicaragüenses, iluminado por este José y María huyendo con el niño. Vivió lo que vivimos nosotros, un mundo de tramposos, un mundo de dictadores, de gente buena y de gente mala, donde hay de todo. Seguimos. Por eso Él es el que se compadece de nosotros. Él no está indiferente, A mí me tocó ver la llegada de los primeros nicaragüenses a Miami. Y me gustó tantos cubanos que le daban lo que ya no le necesitaban. Mira, tengo esta ropa de niño, tengo este cochecito. Le decía, porque nosotros sabemos lo que ustedes han pasado, no sabemos, nos pasó a nosotros. Venga para acá, cojan aquí, tal. ¿Por qué? Porque habían pasado por eso. Entonces, esto es lo que dice la carta a los hebreos. Tú te puedes acercar a Jesús con confianza porque Él ha pasado por lo que tú pasaste. Así que no tienes que andar con prosopopeya. Hay gente que se acerca a Cristo con cartas. Por medio de la presente, le quiero manifestar. Hay que hablar. Tenemos que orar con el corazón que tenemos, no con el que quisiéramos tener. ¿No? O sea, seguimos. Todo esto va a dar que hay gente que se cree que solo se puede afirmar lo humano
a costa de Dios. Y entonces dice, si Jesús tuvo limitaciones, no puede ser divino. Claro que sí. Muestra su divinidad en sus limitaciones. Muestra, ¿no? Si somos responsables de este mundo, ya no se puede admitir el señorío y la verdadera acción de Dios en este mundo. Piensa en un Dios rival, claro. ¿Por qué mucha gente no cree? Porque piensa que creyendo van a amar menos esta tierra. Están sacando boletos para el cielo. No, Jesús amó esta tierra y quiso esta humanidad nuestra, que lo estamos celebrando en Navidad, uno de nosotros. Por eso, es herejía de izquierda afirmar lo humano a costa de Dios. Para poder ser humano tenemos que negar a Dios. Eso es falso. Nadie nos humaniza como el Señor. Nadie nos humaniza como el Señor. Y siempre que el hombre se deshumaniza, hay olvido de Dios. Y siempre que hay olvido de Dios, se deshumaniza. Y la otra, la herejía de derecha, solo puede afirmar a Dios a costa de lo humano. Él parecía que tenía hambre, pero no tenía hambre. Eso es falso. Tenía hambre. Se hartaba de los discípulos. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿No? Les dice Jesús, etc. Vive lo que vivimos nosotros. Hay gente que se cree que para que Dios sea Dios tenemos que dejar de ser humanos. No, Señor. Tenemos que ser humanos. El camino hacia Dios nuestro es la humanidad, lo humano. Seguimos. En Jesús, Dios ha asumido como propio todo lo de los hombres, ¿no? Todo lo que son, hacen y sufren, para bien o para mal. El bien de la humanidad, el bien de Dios, y el mal o la muerte de la humanidad es verdaderamente mal y muerte de Dios. Así es. Y Jesús llegará a decir, toda vez que le hicieron esto a uno de estos pequeños, me lo hicieron a mí. Hay una identificación total con lo humano, una identificación. Como esta religiosa que trabajan a veces entre gente pobre, tú te das cuenta con qué reverencia y respeto tratan al enfermo, a la mujer pobre, porque están viendo en esa gente al mismo Jesús. A través de su vida espiritual han dado ese paso. Ha cambiado nuestra idea de Dios. Dios no es el impasible, no es el imperturbable, no. Dios ha visto los dolores de su pueblo, ha visto los dolores. Ahora entendemos mejor ese pasaje famoso de Oseas, creo que es el capítulo 11, donde Dios dice, al verte se me conmueven las entrañas, dice. Es decir, que Dios quiere entrañas, porque quiere decir, a Dios le duele esas cosas, no es indiferente. Yo no voy a actuar como actúas tú que eres un hombre. Yo soy Dios y no hombre. Yo no te voy a maltratar. Tú me has maltratado, tú has pecado, tú has fallado, pero yo no soy como tú. Yo te cargaré, te levantaré, te salvaré. Dice, se me conmueven mis entrañas. Y es el mismo verbo que usa Lucas para hablar cuando el padre vio al hijo que regresaba y lo vio de lejos, se le conmovieron las entrañas y salió a abrazarlo. Salió a abrazarlo. Ese es el Dios que nos ha revelado Jesús. Ese es el Dios que nos ha revelado Jesús. Que para que no le tengamos tanto miedo, nació entre nosotros, como nacemos todos. Es un Dios tan cercano que asusta, tan cercano que tú no tienes cómo defenderte. ¿Cómo se defiende una persona de un niño que le tira los brazos para abrazarlo? Te mató, ¿no? Te agarró. Y eso es lo que celebramos en Navidad, que en Jesús, el Señor, niño, nos abraza. No. Un hijo se nos ha dado. Dios es tan Dios que en lugar de decirle a los pecadores, agárrense ahí, voy a acabar con ustedes. No, Dios es tan Dios que dice, te entrego a mi hijo, cuídame,
Un hijo se nos ha dado, dice Isaías, un hijo se nos ha dado. Todo el que celebra Navidad está celebrando que Dios nos confió a su hijo. Dios nos confió a su hijo. ¿Seguimos? Estamos ya muy bien. Queridos amigos, hasta aquí. Entonces, un poco más, pero no, son 2 o 3. Desde la encarnación solo se puede amar a Dios amando a los hombres, a la humanidad, a la mujer, con quien Él se ha hecho solidario. Ámense como yo los he amado. Ámense como yo los he amado. Hay gente que son muy cristianos, pero no tienen prójimo. Extraño, eso no es cristiano. Usted quiere agradar a Dios, tiene que tener prójimo. Usted no define cómo se es cristiano. Es Cristo que nos define cómo se es cristiano. No, nosotros no somos lo que le decimos a Jesús. Copia ahí, Jesús, que te voy a decir. No, es al revés. Seguimos. Muy bien. Entonces, cualquier pregunta, porque tenga, aquí hay un micrófono, acuérdense que yo estoy solo. Sí, Pablo, bueno, interesante el tema. Te quería preguntar por... Espérese, déjeme acercarme, porque yo lo estoy viendo, pero yo estoy solo. El micrófono falla. Sí, en uno de los capítulos, señor Arnaldo. Quisiera saber si era señor Arián. Sí. ¿Era un ateo, o era uno que se oponía siempre a la iglesia? Sí, mira, qué pregunta tan buena. Mira, los arrianos son un grupo que surgió a final de los años 200, en los primeros siglos de la iglesia, o sea, siglo III y comienzos del IV. Arrio era un brillante sacerdote de Alejandría, era un presbítero brillante, había estudiado mucho la filosofía griega. Entonces Arrio decía: yo veo que Jesús sufrió, yo veo que Jesús ignoró, no puede ser divino, porque Dios no ignora y Dios lo puede todo. No puedo aceptar que sea divino. Lo mataron en una cruz. ¿Qué Dios es ese que crucifican? Y la iglesia le responde: ese que ignora, ese que sufre, es divino. Y es tan divino como el Padre que lo envió, porque es Dios de Dios, luz de luz. Cada domingo usted y yo decimos lo que le dijeron a Arrio en el concilio de Nicea, en el 325. Le dijeron: Arrio, Jesús es tan divino como el Padre, porque Dios es tan Dios que se nos ha revelado y se nos ha acercado. Lo vamos a celebrar ahora en Navidad. La Navidad tiene mucho de galletas sin mano a Arrio. Los que inventaron la Navidad, porque no sabemos cuándo nació Jesús, qué día nació Jesús, se colocó ahí para tumbarle una fiesta al emperador romano que decía que él era el sol naciente, porque ahora en diciembre, después del 21 por ahí, aumenta la luz solar, va aumentando. Entonces colaron la Navidad ahí para tumbarle la fiesta al emperador y también mostrar que Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Entonces, al Arrio le responde con el dogma del concilio de Nicea. Y era una doctrina tan tremenda que hubo muchos obispos que dijeron: pero es verdad, Arrio tiene razón. Si sufrió, no puede ser tan divino como el Padre.
Mucha gente era arriana. ¿Por qué? Porque le costaba dejar atrás su filosofía para aceptar lo que Jesús revela. En el fondo, lo que la iglesia está diciendo es: bota tu idea de Dios y apúntate a la escuela de Jesús, que Él es el que te va a decir cómo es Dios. La gente dice: no, espérate, yo prefiero Platón que Jesús, yo prefiero Aristóteles que Jesús. ¿Se entiende? O sea, mucha gente no quiso soltar su idea de Dios. Y tú sabes lo más grande, que aunque hubo bastantes obispos que eran arrianos, el pueblo conservó la fe. Eso fue lo que hizo que un hombre que estudió muchísimo en esta época, se llamaba John Newman, era anglicano de Oxford. Esa gente de aquella época leían el griego como ustedes y yo el castellano. Newman se leyó los escritos de Arrio, la respuesta de la iglesia, y dice: pero yo veo que el pueblo conservó la fe. Esta es la iglesia verdadera. Y se hizo católico. Era anglicano y se convirtió católico. Y era un hombre tan abierto que otros católicos decían: él sigue siendo protestante. Este tipo es protestante. Hasta que Pío IX no lo podía ver mucho, Papa Pío IX. En cambio, León XIII lo nombró cardenal. Y hoy en día es San John Cardinal Newman. Es un santo, tremendo santo, Saint John Cardinal Newman. Tremendo individuo, un hombre convencido de que algo hay en la iglesia católica, que esta gente, aunque sus obispos estaban mal, ellos no tuvieron la fe. Y bastantes obispos, es más, los obispos más amigos de Constantino, el emperador, eran arrianos. Y el mismo Constantino no le gustaba Nicea, que él fue el que inventó Nicea, él financió el concilio. Pero cuando vio lo que definió, no le gustó. Y le decía a Atanasio, que era un diácono de Alejandría, que luego llegó a ser obispo, y lo botaron al exilio 5 veces por mantener Nicea. Le decía: Atanasio, di que Jesús es Dios más o menos. No es divino, no es divino. Nadie es divino más o menos. Decía: es divino. Es que eso me divide el imperio. Too bad. O sea, me divide. Muy malo. Y Atanasio mantuvo su fe. Y lo votaron 5 veces. Tenía siempre un puntico preparado. Porque lo votaron. Oye, que he hablado demasiado. ¿Qué más? Sí. A ver, nosotros como católicos sabemos que la fe es una gracia, que viene por una gracia, pero en la catequesis anterior hay una frase que dice, si mal no recuerdo, que la fe es una decisión madura. ¿La fe? Es una decisión madura. Sí. ¿Cómo se explica eso? Sí. Bueno, porque la fe, tú decides, pero decides con la gracia. O sea, la gracia te ayuda a decidir. Que lo que tú decides no cae del cielo, sino que hay evidencia. Voy a poner un ejemplo. Hay un momento que el muchacho se decide a casarse y le dice a la muchacha: nos vamos a casar. Eso es una decisión, pero eso es una decisión que tiene fundamento. Él ha conocido a la muchacha, han intercambiado, etcétera, etcétera. Y él se ha dado cuenta que lo más lógico es vivir de esa mujer en adelante. Está tomando una decisión. Él no sabe cómo va a ser la vida. Está actuando en fe, pero tiene fundamento. Como dicen la gente aquí: yo sé lo que tengo. ¿Se entiende? Entonces eso es lo que es. La fe es una gracia, pero yo sé lo que tengo. O sea, la fe es una gracia, pero yo sé de quién me estoy fiando. Es más, esa es una frase que Pablo le dice a Timoteo en una carta: sé de quién me he fiado. Le dice Pablo: sé de quién me he fiado. Y es fiel para guardar mi herencia hasta el día aquel. O sea, yo sé que no estoy en vano. Sí. O sea, es una gracia. Pero es una gracia que se apoya en la vida, en la historia. Sí.
Las gracias de Dios siempre tienen un componente en la historia, en la vida. Sí. Señores, si no nos vemos, feliz Navidad. Yo espero que me lean El Rayo de Luz, un cuentecito en diciembre. Les puede servir para meditar. El domingo voy a organizar algo con eso. Y mañana, si a las 7 de la noche están libres, Natasha le va a mandar un link. Voy a dar una charlita sobre Navidad de 1 hora por Zoom. Ese link va a andar por ahí. Sí. Muchas gracias. Sí.